debe realmente hablar y darles la bienvenida a todos, y simplemente, y ya le cedo la palabra al rector, agradecerles muy especialmente al profesor Marcelo Apterman, que ha accedido a esta invitación, por supuesto al padre Rubén Darío y a María de la Paz, que es la coordinadora de la diplomatura, que viene trabajando con nosotros desde hace tanto tiempo, por esta iniciativa de seguir ampliando las propuestas que realizamos entre la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín, y Editorial San Pablo. Así que, bueno, muchas gracias por la iniciativa y que sea la primera de otras propuestas nuevas que tengamos para ofrecer. Muchísimas gracias, querida Mariana. Efectivamente, para la universidad es un gusto, es un lujo poder contar hoy con la presencia de Marcelo Apterman. Aquí quería agradecer particularmente a el padre Rubén Darío de la Editorial San Pablo, con quien efectivamente venimos realizando esta diplomatura en Evangelios con orientación en animación bíblica pastoral. Yo hacía tiempo que venía oyendo hablar por distintas razones, más por el lado de aquellos que empiezan con psi, del profesor Marcelo Apterman. No es fácil pronunciarlo bien. Pero la vez pasada me quedé muy enganchado cuando sacamos el dossier sobre la encíclica Fratelli Tutti, con una cita muy linda que hizo Eduardo Camaño, acerca de un diálogo que vos habías relatado entre Rabbi Akiva y su amigo Ben Asai, donde planteaba que el primer mandamiento no es tanto amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, sino que eres, más que el primer mandamiento, la primera enseñanza, ¿no? Eres imagen de Dios. Me pareció tan lindo, y además que justamente el querido amigo Camaño trabaja tan bien el tema de la imagen, pero a partir de ahí me puse a googlearte un poco, Marcelo, y ya desde aquel momento que andaba con ganas de poder tener alguna reunión, bueno, por ahora dándonos el gusto de tenerla virtualmente, seguramente en breve también personalmente. Realmente es un lujo, un honor, un gusto muy, muy grande contar contigo esta noche. Además, para hablarnos de este tema, ¿no? Que nos explica quiénes serán las ovejas perdidas de la casa de Israel en el cuarto evangelio. Realmente, gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido padre Rubén Darío, por la gestión en todo esto. Mariana, por tu permanente acción y presencia, paz, y todos y todas quienes esta noche nos están acompañando. Yo, por mi parte, me callo para darme el gusto de escuchar ahora la presentación que va a hacer Rubén Darío y después de escucharte a vos, querido Marcelo. Muchas gracias, Enrique, rector de la Universidad de San Isidro. Por supuesto que ese gusto que expresas es compartido, es un sentimiento y una recepción que hacemos de esta misma sensación que tenemos de San Pablo, de trabajar junto con la Universidad de San Isidro, como decía, un referente también hoy para América Latina, en muchos proyectos. Incluso estos días hemos tenido noticia que el Vaticano eligió a la Universidad de San Isidro para trabajos en economía, ¿no? Por el continente, América Latina y el Caribe. Y eso nos llena también de alegría, de orgullo, de trabajar con tan noble institución. Incipiente, como nos decía Mariana, porque tienen 7, 8, no sé si 10 años, pero con una fuerza increíble de crecimiento que nos da el lujo de trabajar con ustedes. Así que, Enrique, sentimientos compartidos y la alegría está. Y lo de Marcelo no es y no puede ser para nosotros una sorpresa, por más que algunos no lo conozcan. Marcelo tiene una larga trayectoria, el mundo académico también, es psicólogo de profesión, pero también educador sexual y se ha dedicado a tareas terapéuticas durante toda su vida, incluso con grandes grupos. Y su pertenencia a la comunidad judía, hebrea, lo hace a él particularmente interesado en el tema. Cuando hablamos de las ovejas perdidas de Israel, una referencia que está en la boca de Jesús en el Evangelio, en los evangelios,
también en el cuarto, especialmente en el capítulo 10, pero hay un trasfondo que a veces nosotros los cristianos católicos, los que somos cristianos o católicos, no así quizás para los que vienen de tradición judía, no sabemos entender el trasfondo de esto, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo decimos, lo leemos, lo escuchamos y pasa a veces desapercibido. Hoy Marcelo vamos a tener la alegría nosotros y el gusto de expresarse y de explayarse en esta temática que es tan interesante, tan particular, pero a su vez tan profunda, y como bien dice Mariana, no va a ser la primera y única vez, porque esta es la primera de varias veces. Marcelo, una alegría que estés con nosotros, también un gusto que podamos escucharte, así que te doy la palabra, te doy el espacio y te destaco dentro de las personas que tenemos en el video para que también puedan sentir tu presencia y tu palabra. A las órdenes, Marcelo. Muchas gracias, Padre Rubén Darío, muy amable. Y también muchas gracias, doctor Enrique del Percio. Realmente es un gusto para mí y un honor estar con ustedes hoy a la noche. Espero, después de todo lo que han dicho, no defraudarlos. Es lo único que puedo decir. Han sido muy amables. En realidad, yo me pregunto un poco, ¿por qué estoy hoy aquí? ¿No? Porque estamos en medio de una pandemia, en un mundo que avanza aceleradamente con el problema del cambio climático por el calentamiento global, y son tantas las cosas que nos tironean, las fuerzas en conflicto, que uno constantemente, tironeado por esas fuerzas, se olvida de quién es, de quién puede ser. Y de cuál es nuestro lugar en la creación. Y por eso, a veces olvidamos que hemos sido hechos a imagen y semejanza. Como nos recordaba recién el doctor Enrique del Percio. Y el resultado es que nos perdemos de vista unos a otros y nos deshumanizamos. Y yo tengo de aprender de mis pacientes que en escuchar al otro, al que piensa algo diferente, al que cree algo diferente, al que piensa de otro modo, al que siente otras cosas y las siente de otra manera, en escucharlo, no solamente nos enriquecemos porque aprendemos cosas nuevas, sino que llegamos a conocernos a nosotros mismos mejor. Y un poco por eso es por lo que estoy acá, por eso es por lo que me interesa a mí el diálogo interconfesional. Porque los encuentros para escucharnos son encuentros para algo que todos necesitamos continuamente, rehumanizarnos. Y la particularidad del encuentro que propongo hoy es que sea un diálogo, sí, interconfesional, sí, pero en el plano teológico. Los encuentros interconfesionales hay muchos y muy buenos, y ojalá que siga habiéndolos. Pero los encuentros en los que se hable para intercambiar y aprender cosas en el plano teológico entre judíos y cristianos no son la norma, no son lo habitual. Un poco por una larga historia de polémicas sobre temas teológicos, que no es para nada lo mismo que un encuentro para el diálogo, como el que por suerte podemos tener hoy.
Dicho sea de paso, si hablo de un encuentro para el diálogo interconfesional, esto no quiere decir que quienes participen tengan que ser de una confesión de fe u otra. Perfectamente pueden servirle para escuchar, para aprender, para exponer a alguien que francamente no tenga una creencia ni una práctica religiosa, no importa, siempre y cuando se acerque con honestidad, haciéndose cargo de desde dónde viene hacia el encuentro. Lo que yo compartiré con ustedes es cómo leo e interpreto algunos versículos del Nuevo Testamento, pero haciéndolo con una mirada a la que me permito denominar judía. ¿Esto qué quiere decir? Una mirada fundada en la tradición judía. Y podría decirse que he comenzado este diálogo escuchando, es decir, leyendo el Nuevo Testamento. Esta conferencia ha sido organizada como una clase abierta, como una extensión de las clases de la diplomatura en Evangelios. Y tengo entendido que los alumnos en este momento están estudiando el cuarto Evangelio, así que me dedicaré un poco al cuarto Evangelio. Hay una manera de interpretar la Biblia que es muy propia de la tradición judía. Se la denomina la gematria. Pero esa particular hermenéutica, la de la gematria, que se los digo en muy pocas palabras, consiste en asignarle valores numéricos a letras y palabras, y entonces ver una determinada palabra de la Torá o del Tanaj, qué valor tiene y dónde hay otra palabra que tenga el mismo valor y intercambiarlas como si fueran sinónimos, aunque no lo son, con el objetivo de encontrar pistas sobre otros sentidos en los que se pueda leer el texto originario. No voy a hacer gematría hoy, porque primero que no soy el más indicado. Segundo, porque es algo demasiado ajeno a la tradición cristiana. Lo que voy a hacer es, por un lado, un abordaje un poco histórico-crítico, que es un método que compartimos judíos y cristianos, pero que no es propiamente teológico, atenti, sino que nos puede servir para ponernos en contexto y entender qué puede haber significado en el momento en el que se dijo y en el lugar en que se dijo algo que leemos. Y eso siempre es útil. Pero en realidad el método teológico propiamente dicho para estudiar un texto sería entender que se trata de la palabra de Dios. Y esto quiere decir en la tradición judía que cada palabra está allí por un motivo, para decirnos algo. Y si hay una reiteración de un concepto y aparece 2 veces, no es una insistencia obsesiva del escriba, es por algo. Tiene un sentido que esté 2 veces. Y hay que encontrar ese sentido. Y ese, en la tradición judía, es el desafío para el que se dedica a estudiar las sagradas escrituras, tomándolas como las palabras de Dios. Y es este abordaje de color, de tinte judío, el que voy a usar para leer algunos versículos, fundamentalmente del Nuevo Testamento, centrándome en tratar de buscarles la coherencia intertextual. O sea, si se dice algo, aunque parezca una metáfora, una parábola, pero ¿por qué la parábola usa ese vocabulario y no otro? ¿Por qué se usó esa metáfora y no otro? ¿Es coherente con algo que se diga en otro lado del mismo evangelio o de otro evangelio o en otro lugar de las Sagradas Escrituras? Esto es la coherencia
intratextual o intertextual si se trata de otros libros dentro de la misma Biblia. Este método creo que es lo bastante cercano a la tradición cristiana como para ser aprovechado en esta reunión, y lo bastante judío, como lo he explicado al menos, como para ser coherente con la tradición judía. Por eso elijo hoy este método. Hay otras cosas de las que me hubiera gustado hablar, pero quedarán para otra ocasión, porque tuve oportunidad de leer qué es lo que han estado estudiando, y me gustaría aplicar el método histórico crítico a cuestiones como, por ejemplo, ¿quiénes fueron los esenios? ¿Quiénes fueron los fariseos? Porque allí la tradición cristiana hace una descripción de quiénes fueron que no coincide tanto con lo que ven muchos estudiosos judíos del tema. O sea, la palabra fariseo en la tradición cristiana quiere decir otra cosa y tiene otras connotaciones que en la tradición judía. La palabra esenio también. Pero eso sería un estudio más de tipo histórico-crítico, así que lo dejo para otro momento, tal vez. Bien. Ahora, perdón, he tomado algunas notas. La verdad es que pocos judíos hoy en día considerarán o considerarían al Nuevo Testamento, y hablo del Nuevo Testamento, no del Tanaj, que son las sagradas escrituras del pueblo judío que más o menos coinciden con el Viejo Testamento, Antiguo Testamento. Más o menos. Pero es como si ustedes, a ver, imagínense una película donde dejan los mismos actores, el mismo director de cámara, el mismo iluminista, pero la traducen a otro idioma, entonces hace falta un doblaje. Cambian las voces de los actores, la entonación ya es otra, la interpretación vocal ya es otra, se pierde algo en la traducción, o se cambia, por ahí se mejora, pero cambia. Y luego agarran y sacan algunas escenas. Y luego agregan otras que en la versión original no estaban. Y luego finalmente cambian el orden de las escenas. Cosa que quien ve la película en realidad está viendo otra película. Aunque tenga mucho que ver con la inicial. Bueno, esto que acabo de describir es lo que pasa entre el Tanaj y el Antiguo Testamento. No solo está el problema del cambio por la traducción, sino que el número de libros que lo constituyen no es el mismo, hay algunos que faltan, otros que sobran, hay escenas que no están, y el énfasis, que no solo depende del idioma, pero también del idioma, está cambiado. Entonces yo me voy a referir al Antiguo Testamento, que es el que he leído también para esta ocasión. Mi intención al hacer este abordaje desde esta hermenéutica tan particular y de este texto en especial es simplemente fortalecer a cada cual en su propia fe. No estoy haciendo proselitismo, ni dejo de ser judío. Simplemente quiero abrir el juego para que podamos aprender unos de otros, respetando que las sagradas escrituras son sagradas no por sí mismas, sino para alguien. Y que por lo tanto, vuestras no solamente sagradas para ustedes, para muchos judíos no, pero para mí sí. Las tomo como la palabra de Dios, incluyendo el Nuevo Testamento, pero las leo como judío. Y ya van a ver que no hay contradicción entre esta actitud y seguir siendo un judío razonablemente tradicional y razonablemente practicante, sin exagerar.
Bueno. Esto que digo tiene que ver con algo que dice San Pablo en 1 Corintios 7, 17 a 20. ¿Podemos verlo en pantalla un minuto? Pregunto a los coordinadores. ¿Lo pueden mostrar? Sí, Instituto de María Paz está conectándose, no va a compartir la pantalla. María Paz está ahí, perfecto, gracias. Gracias. 1 Corintios. Debe estar en la segunda. Paciencia. ¿No está? ¿No está? Bueno. No está ahí. No está ahí. No está Marcelo, porque algunas citas las habíamos dejado nombradas en un elenco y las otras las escribimos. Correcto. Bueno, no me voy a poner ahora a buscar la cita en cuestión para no tenerlos esperando. Les digo, se trata de 1 Corintios 7 y del versículo 17 al 20. Ahora bien, mi intención de ayudarnos a todos a poder aprender uno de otros, por supuesto que no necesariamente alcanza para garantizar buenos resultados, ¿no? Eso se sabe. Pero mi esperanza en todo caso es que este momento que compartimos sirva para iluminarnos en el sendero que lleve a que cristianos y judíos nos reconozcamos ambos mutua y recíprocamente como dos partes de un mismo pueblo, el pueblo de Dios. Dos partes diferentes. Bueno, el malentendido del que les hablé antes, que llevó a que la tradición judía no reconozca como propias a las inspiradas palabras de judíos practicantes en las que se basa el Nuevo Testamento, se origina en cómo se interpretó en su momento un versículo de Mateo 15:24. ¿Ese estará allí? Si no, lo digo de memoria. Aunque Sí, me equivoque. ese está, lo mostramos. Ahí está, ahí estamos. Mateo 15:24, que dice: Jesús respondió: yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno. Desde aproximadamente el año 23, cada vez más cristianos identificaron erróneamente a la casa de Israel mencionada en este versículo con el pueblo que hoy conocemos como el pueblo judío. Hubo una serie de razones relativas al contexto histórico, social, cultural, político, etcétera, para que finalmente esta interpretación prevaleciese en la cristiandad. El análisis de ese contexto sería esclarecedor, pero como nos alejaría del abordaje específicamente teológico, se los quedo debiendo. Pero lo cierto es que el malentendido fundante de entender que las ovejas perdidas de la casa de Israel supuestamente serían los judíos, que vamos a estudiar ahora ese malentendido, terminó significando que Jesús parecería que vino en una misión redentora específicamente para el pueblo judío. Y que como éste no lo aceptó, entonces Jesús orientó su magisterio a los demás pueblos del mundo. Y es en esta manera de entender el magisterio de Jesús y entender la función, si se quiere, de la Iglesia, que se fundamenta lo que luego sería lo que se podría denominar la teología de la sustitución, la que sostiene que la Iglesia, en sustitución del pueblo judío, es el verus Israel, el verdadero Israel, el pueblo de Dios hacia el que finalmente son redirigidas las promesas de Dios que los judíos no aceptan y que por lo tanto no merecerían en esta interpretación.
Ahora, la persistente supervivencia de un pueblo judío que no reconocía a Jesús como su Salvador fue tomada entonces, a partir de ese primer malentendido, como evidencia de la obstinación de los judíos en renegar de las verdades de la fe proclamadas por la Iglesia cristiana de los gentiles. Y en lugar de inferir que, cosa que también se podría haber interpretado, en lugar de inferir que Jesús habría fracasado en realizar el plan de Dios, ya que había sido enviado para con los judíos. Si ellos no lo aceptan, fracasó. Esa era una interpretación posible también. Pero si se quería sostener que no había fracasado y que tenía un sentido su presencia. Hola, ahí está. Entonces la tradición cristiana interpretó que los judíos eran responsables de que no se cumpliese la redención prometida y que los verdaderos culpables, los que fracasaron en realidad, eran los judíos, que a su vez eran también entonces los responsables de haberlo crucificado a Jesús y demás. Ahora bien, les quiero contar que en los grupos terapéuticos en los que he trabajado como psicólogo, he aprendido que a veces, por querer tener la razón, la gente hace desastres. Yo he visto familias enteras destruidas porque alguien quiere tener la razón y se impone a otro y el otro termina internado, loco, suicidándose. El problema no es quién tiene la razón. El problema es cuando alguien quiere tener la razón. Porque entonces baja la cortina, ya no oye las razones del otro, pasa por encima de las razones del otro. Y el otro, aunque esté confundido, equivocado o lo que sea, tiene sus razones también. Entonces, querer tener la razón en las familias. Y créanme que lo que pasa en la Biblia no es tan diferente de lo que pasa en la cotidianeidad de las familias. El libro de Génesis es prácticamente un libro de las historias de una familia. Y son historias de familia, como las familias que hoy en día existen. Claro, otro contexto histórico, otra tecnología, por ahí otra estructura de familia, pero son los mismos malentendidos y desencuentros humanos. Bueno, querer tener la razón hace que uno pueda llegar a destruir a quien ama o a quien necesita. Y en el caso de las verdades de la teología, claramente es fundamental llegar a conocer el sentido pleno y la verdad que las Sagradas Escrituras nos acercan, porque ellas dan sentido a toda la existencia, pero aspirar a conocer la verdad es algo muy diferente de querer tener la razón. Al pasar por encima de las razones de otro, se anula simbólicamente al otro y se cierra la posibilidad del diálogo. Lo que luego deviene será una polémica en la que puede llegar a imponerse a alguien porque tiene puntos de apoyo más fuertes o tiene más fuerza, pero el que se imponga no necesariamente esté más cerca de la verdad. Tampoco está necesariamente más cerca de la verdad el que pierde la polémica. La polémica ya no es la búsqueda de la verdad, es una lucha por el poder. Bien. Si queremos acercarnos al sentido pleno de las Sagradas Escrituras, unos y otros, judíos y cristianos, necesitamos renunciar a querer tener la razón. Tenemos que abdicar de creer dueños de la verdad y tenemos que escucharnos unos a otros para aprender cada quien lo que pueda. Lo más difícil para todos posiblemente sea aprender a desaprender lo que hemos construido por oposición
al otro y en defensa a todo lo que pueda venir del otro. Si vamos al caso, hasta una humilde abejita puede libar el néctar de flores distantes y cercanas y de muchos colores para producir la miel para sus futuras generaciones. Y si una humilde abejita puede hacer eso, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Bueno, les pido perdón si parece que me alejo del tema cuando me extiendo sobre las dificultades humanas que todos, creo, encontramos al internarnos por estos senderos del diálogo teológico entre judíos y cristianos. Pero lo hago un poco también para dar tiempo, porque uno oye cosas, pero necesita tiempo para que las ideas vayan sedimentando. Por ejemplo, que interpretar que Jesús no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, se puede interpretar de diferentes maneras. Bien. Si usamos la hermenéutica de la coherencia intratextual o intertextual, veremos que Mateo 15:24 puede ser interpretado de una manera diferente, que es coherente con lo que dice al respecto el cuarto evangelio. Y ahora llegamos a San Juan, que es lo que están estudiando los alumnos de esta diplomatura. Una vez que comenzamos a usar la clave hermenéutica que podemos encontrar en San Juan, se desanuda el malentendido que tuvimos en Mateo. Y van a ver que las fichas empiezan a caer en su lugar. En Juan 10:26, ¿podemos ver Juan 10:26? Sí. Jesús, por favor, si podemos poner la diapositiva. Jesús, que acaba de presentarse como el buen pastor, aquel que pone la vida por sus ovejas, les dice a los judíos que no le creen, que no lo reconocen como su Salvador, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y nadie podrá destruirlas ni me las quitará de mi mano. Bien. Y luego, en Juan, hace pocos versículos hemos leído, en Juan también, que Jesús es la puerta de las ovejas. Pero, ¿de cuáles ovejas? Porque según Juan 10:16, sus ovejas, y aquí describe las 10 diferentes clases de ovejas, dice, tiene también, ¿quién lo lee? ¿Mariana esto? Si querés lo leo, Marcelo. Muchas gracias, sí, por favor. Tengo también otras ovejas que no son de este corral. También a ellas tengo que guiarlas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora bien, entonces, si prestamos atención, parece que habla de 3 grupos de ovejas. Las que no le siguen porque no creen en él. Las que le siguen y son de su rebaño. Y las que le siguen, pero son de otro rebaño. ¿Cuáles son estos 3? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son estos 3 grupos de ovejas de los que aquí nos habla el Cordero de Dios? ¿Y cuál de estos 3 grupos es el de las ovejas perdidas de la casa de Israel? De Mateo 15:24.
Antes de aclarar este punto, me parece que hay que hacer un breve comentario, ahora sí histórico-crítico, sobre la historia del pueblo de Israel antes de los días de Jesús. Les cuento, la dinastía del pueblo de Israel, la primera, fundada por Saúl, fue muy breve. La segunda dinastía, fundada por David, al quien siguió su hijo Salomón, fue la que, según la Biblia, llevó al conjunto de las 12 tribus del pueblo de Israel a su momento de máximo esplendor. Pero después de Salomón, se dividió aquel reino suyo en dos mitades, dos reinos diferentes, el del norte y el del sur. Y inicialmente en la Biblia, por ejemplo, hasta en los libros de Samuel, la frase "la casa de Israel" es sinónimo de todo el pueblo de Israel. Y tanto decir la casa de Israel como el pueblo de Israel se refiere al conjunto formado por las 12 tribus en su totalidad. Pero a partir de la escisión de aquel reino en dos países, dos reinos, fue exclusivamente el reino del norte el que en la Biblia conservó la denominación de la casa de Israel. El reino del sur, que retuvo la ciudad de Jerusalén como su capital, estaba poblado por algunos miembros de la tribu de Leví, por una parte de la tribu de Benjamín, pero fundamentalmente por la tribu de Judá. Y ese reino del sur pasó a ser conocido como la casa de Judá. Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla de la casa de Israel, a partir del segundo libro de Samuel, esto quiere decir el reino del norte, que no incluía a la tribu de Judá, de la que descendemos los judíos de hoy en día. Entonces, el reino del norte, la casa de Israel, fue atacada por los asirios, como cuenta el segundo libro de Reyes, 15, 19 y 20. Y finalmente gran parte de los habitantes del reino del norte, de la casa de Israel y sus gobernantes, fueron llevados al exilio en Mesopotamia 720 años antes de Cristo. Allí la mayoría de ellos perdió su libertad, su identidad política, cultural y religiosa. Permiso. Y en realidad no solamente perdieron su identidad, sino que se alejaron definitivamente de la historia del pueblo de Israel. Esto más de 700 años antes del nacimiento de Cristo. Hoy mucha gente los conoce como las famosas 10 tribus perdidas. Dice la Biblia que el motivo por el cual fueron dispersos es que practicaban la idolatría. Y aquí incluyo algunas breves referencias al Antiguo Testamento, que es tan cercano y tan distante de nuestro Tanaj, simplemente para mostrar que en el Antiguo Testamento hay abundantes profecías que anuncian no solamente la futura venida de Jesús, que es lo que buscan y encuentran los cristianos, sino que también dicen las profecías del Antiguo Testamento para qué y para quiénes vendrá. Por ejemplo, Oseas 6:13 o Jeremías 3:6-8. Es otra la placa, no sé si están aquí, pero si quieren, al final, ahí está. Oseas 6:13, está mal ese 1-2, creo. Bueno, adorar a otros dioses es en este contexto, o sea, fueron llevados al exilio y perdieron su identidad, se rompió su alianza con Dios. ¿Por qué? Porque adorar a otros dioses en la Biblia es equivalente a fornicación, infidelidad.
como si la alianza entre Dios y su pueblo fuese como una alianza matrimonial, el anillo de casamiento, una alianza. Y entonces la Biblia dice que por ese motivo le dio Dios cartas de divorcio al reino del norte. Estas son las citas bíblicas. Isaías, Oseas. Y entonces, cuando el reino del norte fue alejado, fue llevado al exilio, perdió el amor a Dios y el amor al pueblo de Israel. Perdió su identidad. Cosa que no les sucedió a los descendientes del reino de Judá, de la casa de Judá, que también fueron más tarde y por mucho menos tiempo al exilio en Babilonia. Ellos lograron conservar, a pesar de todo y a pesar de que también a veces cayeron en la idolatría, pero conservaron la alianza. Y de ese pueblo de Judá, del reino del sur, descendemos los judíos. A esto viene, por ejemplo, estoy viendo en el chat comentarios y preguntas. Discúlpenme si no los leo ahora. Tenemos que ver cómo trabajamos con ese material luego. Entiendo que haya inquietudes y si fuera un grupito pequeño, por ahí podríamos hacer una cosa más dialogada y me encantaría hacer más de intercambio en el momento. Pero les pido a quienes han comentado sus inquietudes o planteado sus preguntas, que las reserven, tal vez podamos trabajar algunas al final. Entonces, la casa de Judá... ¿Cómo? ¿Rubén Darío? Perfecto, Diego. No, perfecto, Diego. Gracias por esa aclaración. Justamente al principio queríamos hacer algo así, que es decir, después de la exposición de Marcelo, vamos a tener la oportunidad para intercambiar preguntas en directo, porque necesitamos también que usen el chat para las preguntas. Si las van poniendo ahí, bienvenido sea, las vamos a después recopilar y enviar. ¿Sí? ¿Te parece, Marcelo? Perfecto, gracias. Eco. Ok, retomo entonces. Entonces, según el Antiguo Testamento y el Tanaj, las Sagradas Escrituras que conservamos en el pueblo judío dicen lo mismo. Esto no es un tema de traducciones diferentes. Es lo mismo. Según el Tanaj y según el Antiguo Testamento, Dios no se divorció de la casa de Judá, que no la repudió. Pero después de haber repudiado a la casa de Israel, Dios se apiada de sus descendientes, perdidos en los confines del imperio asirio, y les ofrece un camino para volver a él, que es diferente del camino de practicar la ley que nos enseñó Moisés, al que en hebreo se le dice Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Moisés, nuestro maestro. Entonces, el camino que le ofrece Dios a quienes han roto definitivamente la alianza es la posibilidad de volver a encaminarse hacia el reino de Dios recorriendo el camino de la fe en Jesús, que no es el camino judío, que es el camino de la fe de Jesús. Son dos caminos diferentes para dos pueblos, dos partes diferentes del pueblo de Dios. Para la casa de Judá, que también cayó en la idolatría, pero que no fue repudiada finalmente por este motivo, queda vigente la alianza con Dios según los términos enseñados por Moshe Rabbeinu. Más de un siglo después de la casa de Israel, el reino del sur, la casa de Judá, fue derrotado y llevado al exilio, no por los asirios, sino por los babilonios, pero poco después, unos 50 años más tarde, los persas, a su vez, arrasaron el imperio babilonio y permitieron que los
descendientes de Judá que vivían en el cautiverio babilonio y que habían conservado su identidad, volvieran si querían. Y algunos quisieron volver a la Tierra Santa, otros no. La mayor parte del pueblo judío se quedó en Babilonia. Pero los que volvieron reconstruyeron el templo, este es el famoso segundo templo, y bueno, fundaron lo que hoy en día es el pueblo judío. Son los antecesores directos de la línea de tradición que desemboca hoy en el pueblo judío. En síntesis, la casa de Judá conservó su alianza con Dios y su identidad como parte del pueblo de Israel, pero la casa de Israel la perdió. Sin embargo, por ejemplo, en Ezequiel 37, 15, 17 o 19, 22, la Biblia afirma que desde entonces, aunque están las dos casas separadas, la redención del pueblo de Israel y de los gentiles que se conviertan a Dios pasa por la reunificación de las 12 tribus. La clave, por ejemplo, está esto en Isaías 49:6. La clave interpretativa que podemos encontrar en el cuarto evangelio, después de todas estas aclaraciones, y les pido si fue un poco engorroso, es esta. Les pido perdón. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales vino Jesús, no son los miembros de la casa de Judá, no son los judeos, no son los judíos. Son los descendientes de las 10 tribus del reino del norte. Estas son las de su redil, sí, del pueblo de Israel, que está constituido por la totalidad, este pueblo de Israel, de las 12 tribus. Judá por un lado e Israel por otro. El tercer grupo de ovejas, de las que leemos en el cuarto evangelio, son los descendientes, entonces tenemos los descendientes de la casa de Judá es un grupo, los descendientes de la casa de Israel es otro grupo, y el tercer grupo son los gentiles que se suman a la casa de Israel y que no son de su redil. Tenemos en el Nuevo Testamento otra explicación con otra metáfora o parábola de esto mismo. En Romanos 11, San Pablo nos habla de 3 tipos de ramas en el olivo. Cuando les advierte a sus discípulos que no se crean superiores ni mejores que las ramas del buen olivo que nunca fueron desgajadas, se refiere al pueblo judío, al pueblo de Judá, que nunca se apartó de la alianza con Dios. Y las otras 2 clases de ramas de las que habla San Pablo son las ramas desgajadas del buen olivo que vuelven a injertarse. Estos son los descendientes del reino de Israel, que se perdieron del tronco del pueblo de Israel, pero vuelven a él, son reinjertadas por Jesús. Y las ramas finalmente el tercer grupo, las ramas del olivo silvestre, que nunca fueron parte del buen olivo, pero que son también injertadas junto con las que fueron desgajadas. Este último grupo, las ramas de olivo silvestre, son los gentiles que nunca fueron parte del pueblo de Israel, pero que junto con la casa de Israel, por la fe en Jesús, porque Dios se apiada y tiene compasión y les ofrece este camino, pueden volver pese a que han sido repudiados. Los de la casa de Israel. Los gentiles nunca fueron repudiados, pero no formaban parte de la alianza. Ahora, a través del amor de Dios, por el camino de la fe en Jesús,
pueden integrarse. Bien. Otras evidencias de que los evangelios anuncian la salvación para los descendientes del desaparecido reino del norte, los podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 19:28 y en Lucas 22:30, o en Hechos 26:6-7, en Apocalipsis 7:4. Les dejo todas estas citas que no quiero abundar ahora en su lectura porque realmente sería atosigar. Lo que quiero es dejarlas allí para que las chequeen si les gusta, pero simplemente hago este ejercicio para mostrarles que teniendo esta clave interpretativa, después todas las fichas caen en su lugar. ¿Qué es esta clave interpretativa? Es una manera de entender lo que dijo Jesús, pero que no se funda en el malentendido de que Jesús vino para instruir, para guiar, para redimir al pueblo judío, que como no lo siguió, entonces Jesús redireccionó su magisterio hacia los otros pueblos, y entonces los judíos quedan excluidos del plan de la salvación en tanto quieran seguir siendo judíos. Esta interpretación tiene que ver con cosas que pasaban, es una interpretación en su momento tendenciosa, que tiene que ver con un momento político muy particular. Estamos hablando de la época en la que el Imperio Romano, que no solamente mandó crucificar a Jesús, lo crucificó, sino que 40 años más tarde mandó destruir el templo de Jerusalén, y no solo el templo de Jerusalén, también el de los samaritanos en el monte Gerizim, y por las dudas, el de la familia sacerdotal de Onías en Egipto. O sea, cualquier lugar de culto que pudiera servir a los judíos fue arrasado por Roma por las dudas. ¿Por qué es importante hoy aclarar el malentendido sobre el sentido de Mateo 15 y de Juan 10? Porque la teología de la sustitución todavía sigue solapadamente vigente en el mundo cristiano hoy. ¿Esto qué quiere decir? Aunque la Iglesia Católica admita hoy que pueden los judíos, podemos salvarnos pese a no pertenecer a ella, hasta el día de hoy la mayoría de las diversas denominaciones cristianas se consideran a sí mismas doctrinalmente el verus Israel, el verdadero Israel, el nuevo pueblo de Israel. Y, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, esto surge con claridad si uno lee los documentos Lumen Gentium 1, 9-17, o el inciso cuarto dedicado a los judíos de la Declaración Nostra Aetate. El problema teológico causado por la idea de que la Iglesia es el verdadero Israel es que esta idea resulta un obstáculo que impide que la casa de Judá pueda reunirse con la casa de Israel, como dicen las Sagradas Escrituras, junto a los gentiles que se le han agregado, por supuesto, para la redención de Israel y del mundo. O sea, desde el punto de vista teológico, este malentendido es un problemón para cristianos y judíos. A ver, si los dones y el llamado de Dios son irrevocables, como dice Romanos 11:29, ¿no deberían entonces las iglesias considerar la inclusión del pueblo judío en su definición de nuevo pueblo de Dios, que estaría entonces formado por dos partes, el pueblo judío y la grey cristiana? Tomemos, por ejemplo, las ideas formuladas por un brillante pensador y escritor, San Agustín.
que decía que los judíos, lo digo en mis palabras, hemos sobrevivido para ser la prueba viviente de lo que sucede a quienes rechazan a Cristo. Estas palabras hoy, bueno, son un poco casi desestimadas por muchos teólogos y ya no son sostenidas en público habitualmente. Porque, bueno, nunca fueron la doctrina oficial de la iglesia, de ninguna iglesia que yo sepa. Pero también es cierto que aunque no figuran en el credo, han sido creídas por muchos cristianos. Y hasta no hace mucho había consenso sobre ellas. Yo diría que casi hasta el Holocausto. Y honestamente creo que es hora de separar el trigo de la paja. Nadie le quita a San Agustín que fuera un brillante teólogo en muchos sentidos. Pero si el hombre se equivocó, no alcanza con desestimarlo. Hay que combatir sus errores. Hay que separar el trigo de la paja. Sí. Eso, estamos más o menos en un tiempo prudencial desde que empezamos. ¿Me darías 2 minutos para redondear? 2 minutos para redondear, hacemos un pequeño corte y después las preguntas. Pero sí, redondeando las preguntas, digo el comentario tuyo y hacemos después el corte. Gracias. La iglesia, yo quería decirles que hay que separar el trigo de la paja. La divina enseñanza del amor al prójimo y a la creación, y la enseñanza de la gratitud por las promesas y por la belleza de los salmos, ¿cómo vamos a hacer para separarla de la perpetuación del desdén y el triunfalismo? ¿Podrá alguna vez la cristiandad cambiar su interpretación de Juan 14 que dice, nadie viene al Padre si no es por mí, del modo en que lo ha hecho en los últimos 1900 años, y abdicar del exclusivismo y volver a una interpretación coherente con todos los versículos que les he comentado? Porque este mismo versículo que dice nadie viene al Padre si no es por mí, también podría ser, por ejemplo, interpretado como que quiere decir que el magisterio de Jesús no es necesario para los judíos porque no tienen que venir al Padre, ya que en realidad nunca se apartaron de él. Entonces, en la medida en que los cristianos sigan creyendo que la Iglesia es el verdadero Israel, yo creo que va a haber un obstáculo, una brasa, un rescoldo, que esperemos que en el futuro no se reavive, pero que podemos juntos charlar sobre él para desarticular ese obstáculo para el encuentro entre judíos y cristianos. Corto acá, tenía más cosas para decir, pero les agradezco el haberme escuchado, pido disculpas si en algo molestó u ofendió lo que dije, vengo con el corazón abierto. Rubén Darío. Estamos en diálogo, estamos en comunicación. Estamos en diálogo, como digo, estamos en comunicación, así que más bien gracias por este acercamiento, esta lectura y esta posibilidad de dialogar que nos das también vos. Si nos permitís, hacemos un corte musical. ¿Cómo no? Quisiera simplemente mencionar la bibliografía un minuto. Dale, ok. Por un lado, les quiero mencionar 3 libros. El primero es La promesa del cardenal Lustiger, libros que tienen que ver con este desarrollo. El primero es La promesa del cardenal Lustiger y luego fundamentalmente 2 libros de Joël Benarié que nos acompaña hoy. Uno de ellos es Hacia la Nueva Alianza y el otro es 2 caminos, una redención, ambos en castellano, en editorial Duncan. Quería mencionar eso, y si ahora la escuchamos a la Hazanit Michal Orlian, una verdadera referente de la música litúrgica y de la hebrea y de la música israelí, te cedo la palabra, te doy las gracias y pido perdón si me extendí. Muy bien. Estamos en un corte para escuchar música, pero sobre todo también para que nos pongamos en sintonía. Después de esta compañía de Mijael, que está con nosotros también hoy presente,
Retomamos preguntas para el chat y comentarios que vamos a hacer. Muy lindo, Mijail, escucharte. Por supuesto, un aplausito. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharte y sentirte. ¿Querés compartir un poco la letra, Mijail? Contarnos de qué dice y cómo se usa. Así también nos instruimos un poco. Sí, habla de los ángeles del Altísimo, a quienes le damos la bienvenida justamente el día de descanso, con el que nos ha honrado Dios, después de que ha creado todo en 7 días. Él ha descansado y nos dio el Shabbat a nosotros para que podamos descansar, que fue algo revolucionario porque éramos esclavos en Egipto. Y esta melodía se canta siempre la víspera de Shabbat, y generalmente cuando estamos reunidos en la mesa, entre plato y plato se cantan melodías que se llaman nigunim, y entre ellos está este que es uno de los más conocidos, que da la bienvenida a los ángeles para que nos acompañe en este día tan sagrado, porque el Shabbat es un día sagrado, se diferencia de los otros días de la semana en que hacemos cosas cotidianas, y bueno, Bueno. Por supuesto que siempre tenemos que tender a lo sagrado, pero ese día es específicamente, el Shabbat es sagrado. Así que qué lindo hacemos el compartís. acompañamiento de los ángeles, la protección, y bueno, y con canciones los agasajamos. Excelente, gracias Mijail, así es, ¿no? ¿Pronunciado bien? Sí, sí. Por tu presencia, por tu canto también, por esta oportunidad. Tenemos algunas intervenciones en el chat. María Paz, si nos podés acompañar con leer el chat y sacar preguntas, comentarios que vamos agregando a los que nos acompañan hoy, quienes están desde distintos puntos, como hemos dicho, distintas tradiciones y distintas preocupaciones. María Paz. Sí, había un comentario que nos decía Carolina: pienso que razón y poder están íntimamente relacionados. Creo que uno no se entiende sin el otro. Tal vez nos falta preguntarnos qué tipo de poder queremos tener, sobre qué y para qué. Qué afirmación, ¿no, Marcelo? ¿Te animás a hacer algún comentario sobre eso? Creo que es una afirmación interesante, profunda, fuerte. No sé por qué, bueno, claro, sí, si yo soy el que da la clase, tendría que estar capacitado para hacer algún comentario. Sí, tenés razón, pero a ver, lo que se me ocurre es que en la tradición judía, o no sé si en toda la tradición judía, pero para muchos,
por ejemplo, de la línea de Martin Buber, Dios es aquello que se hace presente en el encuentro entre las personas. Por eso, cuando se dice Dios es amor, Dios es eso que sucede entre las personas. Y entonces, razón y poder van juntos, pero las razones del encuentro no tienen que ver con la racionalidad del cerebro. Siguen otra lógica. Yo creo que, si bien, claro, en una conferencia uno tiene que hablar un poco de mente a mente, no de mente a mente, en una conferencia. Pero en realidad, cuando yo hablaba, dije antes que hay que desaprender y que eso es lo más difícil. Yo creo que es necesario desaprender muchas cosas, frenar un poco la mente, que es muy difícil, para que lo que entra por la mente llegue al corazón. Y ahí ya la lógica es otra. Entonces, razón y poder en un sentido van juntas, se apoyan mutuamente, pero las razones del corazón son otra cosa. Tienen que ver no solo con abrirse a la presencia del otro, sino que con servir al otro, con cuidarlo. Sí. Con estar agradecido por la presencia del otro, por ver a Dios en el encuentro con el otro. Y ahí ya razón y poder son cosas diferentes cuando se trata de estas razones, de esta manera de vivir las razones del corazón, que no son las del raciocinio racional, estoy de acuerdo. Entonces, si hablamos de las razones del raciocinio racional, perdón la redundancia, y sí, por ahí la razón es la justificación del poder y el poder es la manera de... Por eso yo decía antes que querer tener la razón puede ser tan terrible. Pero si estamos hablando de la razón que surge de la experiencia del encuentro, si me permiten, amoroso, no sé si es comparable este tipo de razón al que me refiero con la que a veces es socia o cómplice del poder. Creo que no. Yo. Bueno, gracias, Marcelo. María Paz, ¿otro comentario, otra pregunta? Sí, ahí nos llega un agradecimiento de Marcela que dice muchas gracias por esta respuesta que acaba de dar Marcelo. Y dice, soy catequista y siempre disfruto incorporar conocimiento y luz. Así que bueno, te agradece por todo este comentario. Pero también un poquito antes había llegado otro comentario de Eva. El deseo de tener la razón como búsqueda de poder me parece que es uno de los hilos conductores de la historia de la humanidad. Así es. Sí, porque la razón puede servir... A ver, hay ámbitos en los cuales es necesario querer tener la razón. A un abogado que le pagan para defender a su cliente, si el tipo no busca tener la razón como sea, no le van a pagar más. Entonces, hay determinados ámbitos donde querer tener la razón, lindo o feo, no importa, es lo que corresponde. Si uno elige moverse en esos ámbitos, debe moverse de acuerdo a esos códigos. Pero son ámbitos muy específicos. Fuera de esos ámbitos, querer tener la razón es un vicio, es algo tóxico. Es algo que nos aísla, nos aleja, nos deshumaniza. Y hay que cuidarse mucho de querer tener la razón. Y es cierto, esto marca la historia de la humanidad. La razón
como justificación o pretexto para el ejercicio de poder. Entonces, claro, si uno necesita justificar o pretextos, buscará a alguien que le dé la razón, como para enroscarle mejor la víbora a los giles, por supuesto. Pero eso no es lo mismo que querer conocer la verdad, que pensar para tratar de entender. Eso es otra. Estamos hablando de dos razones diferentes, por eso yo hablaba de las razones del corazón. No es que sean más racionales, pero son en algún sentido más auténticas, porque son las que desarrollamos primero. No quiere decir que un bebé sea un santito. Un bebé puede odiar, puede querer matar, quiere destruir, sí, pero no razona. Las razones vienen después, las del razonamiento. Las emociones y el encuentro con el otro y descubrir que en el encuentro con el otro uno pasa a ser plenamente uno mismo porque puede hacer algo por el otro, ser alguien para alguien. ¿Cómo se es? Se es siendo alguien para alguien. Entonces, el encuentro con el otro tiene sus propias razones, su propia dinámica, su propia lógica, que no es tanto la razón del razonamiento político y del razonamiento por imponerse, pero toda la historia de la humanidad está atravesada por esa forma de querer tener la razón. Y cada familia, porque dentro de las familias, entre gente que se quiere y se respeta, hay luchas por el poder. Miren, ya que hablamos de Israel y de Judá, ¿puedo extenderme y hablar 5 minutos algo de una interpretación de la Biblia o es mucho? No, claro, viene al caso. Viene al caso, sí. Bueno. Viene al caso, sí. Sí, viene al caso. ¿Se acuerdan de la historia de José y sus hermanos? Los hermanos lo venden como esclavo, el tipo pasa 1000 desventuras, pero termina gran visir, primer ministro del faraón, y luego, bueno, ahí tenemos un ejemplo de hermanos que se maltratan, se odian, se desprecian, se venden como esclavos. ¿Y qué hace José cuando vienen sus hermanos? No solo los perdona, sino que les dice, todo el daño, lo que creen que me hicieron de daño, sirvió para llegar a este momento en el que yo puedo darles de comer ahora que lo necesitan, así como doy de comer a todo Egipto, porque le enseñé a guardar granos cuando había, así nos faltan ahora. Entonces, toda esa maldad la transformó en algo que hizo Dios para que él pudiera hacer el bien. Miren qué sabiduría la del tipo. Y sin embargo, la casa de José, que es la casa de las 10 tribus del norte, es la que finalmente se aleja de la alianza con Dios. Y la que permanece en la alianza con Dios es la casa de Judá. El tipo que tuvo una historia de sexo con su nuera Tamar. El tipo que no pagaba sus deudas. El tipo que dijo, vendámoslo a nuestro hermanito como esclavo. ¿Cómo puede ser que ese sea el que haya seguido en la alianza con Dios? Porque si bien José supo perdonar como un verdadero líder, Judá hizo otra cosa. Se arrepintió. Cuando le dijeron, dejá al hermanito menor de rehén y andá y hablar con papá y decirle que venga, ¿se acuerdan de esa historia? No sé si estoy citando la Biblia y por ahí no la tienen. Él que dijo, sí. No lo dejo a mi hermanito, me quedo yo en su lugar. Ese arrepentimiento del corazón, no el brillo de la mente que planifica cómo darle de comer a los otros, que es bueno, es maravilloso, es necesario, pero el que de verdad se arrepiente y se pone en el lugar del que va a sufrir, ese
es el que sigue en la alianza con Dios. Y ese fue Judá. Qué bien. Marcelo, acá llegó justo otra pregunta con referencia a este tema de las tribus, ¿no? Tomás Sí. pregunta, ¿la reunificación de las 12 tribus del norte serían la casa de Israel? Para que quede claro esto. Cómo no, gracias por la pregunta. Evidentemente no fui claro yo y pido perdón. No, a ver, la casa de Judá son la tribu de Judá, una parte de la tribu de Leví, que estaban repartidos en las tierras de las 12 tribus, y una parte de la tribu de Benjamín. La otra mitad de la tribu de Benjamín estaba en el reino del norte, o sea, el reino del norte eran 10 tribus, y el reino del sur, 2. Por eso las tribus que se perdieron son las que estaban plenamente en el reino del norte, en la casa de Israel. Esa es la que perdió su identidad, y Jesús dice, no es sino a las ovejas perdidas, perdidas porque perdieron su identidad judía, perdidas porque por idolatría, es decir, fornicación, se alejaron de la alianza con Dios. Esas son las 10 tribus perdidas de Israel, las de la casa de Israel, las del norte. Es a esas a las que vino Jesús, y no a la tribu de Judá con algún que otro integrante de la tribu de Leví y Benjamín, que son las de la casa de Judá que permaneció en la alianza. ¿Queda contestada la pregunta? Sí, sí, quedó muy claro. Gracias. Ahí entró también un comentario que dice, gracias, excelente acercamiento entre judaísmo y cristianismo. No cabe duda que debemos buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Coincido totalmente. Creo que tenemos que trabajar sobre lo que nos separa, por ejemplo, la teología de la sustitución, basándonos en lo que nos une. Gratitud, humildad, sagradas escrituras y el deseo de, lo más importante, no perder la esperanza de que podamos hacer algo para que el mundo sea un lugar mejor, pese al coronavirus y al calentamiento global y a lo que sea. No conviene barrer bajo la alfombra lo que nos separa, porque los elefantes debajo de la alfombra, tarde o temprano uno tropieza con ellos. Claro. Y otro comentario también que nos dice Eva, la interpretación de la Iglesia Católica de los versículos mencionados no solo dificultan la relación o diálogo interreligioso con el pueblo judío, sino también el diálogo ecuménico con otras denominaciones cristianas. Bueno, el encuentro con el otro, es decir, el encuentro para quien está, para un católico o un cristiano de otra denominación interesado en la teología, tal vez el encuentro con un judío o con el pensamiento judío le sirva para aprender más sobre sí mismo y darse cuenta de dónde están sus dificultades. Esto se llama diálogo. Aprender del otro quién es uno. Es eso. Está bien. Del encuentro con el otro, no del otro como profe. Está bien, y agregan, si no nos acercamos a las Escrituras, no vamos a ser capaces de conocer a Dios. En otro comentario. Tal cual. Muy bien. Muy bien, estas conclusiones que están siendo riquísimas, ¿no, Marcelo? Esto es muy interesante, sí. Creo yo que podemos pensar que este diálogo que no es el primero, ¿no? Porque que yo sepa, la Fundación Shalom y otros movimientos de los cuales sos parte, promueve este tipo de diálogos, ¿no? También nos podés contar un poquito de la Fundación Shalom. Sí, cómo no, cómo no. En la Fundación Shalom, que
paso un chivo, ya que me das pie, paso un chivo. Si quieren, pueden escribir un mail a encuentros.shalom@gmail.com. encuentros.shalom@gmail.com. Allí, si escriben un mail, les vamos a hacer llegar invitaciones para nuestras actividades. Solemos organizar conversatorios, que son lugares donde se encuentran católicos y judíos predominantemente interesados en el diálogo, no solo teológico, pero fundamentalmente lo que queremos es el diálogo teológico, pero otras formas de diálogo también. Y también tenemos preparado un curso que empieza dentro de unos meses, así que si les interesa participar del diálogo en el plano teológico, bienvenidos. Manden un mail a encuentros.shalom@gmail.com y les vamos a contestar e invitarlos para nuestras actividades futuras. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo, por este enriquecimiento, también por esta posibilidad de participar. María Paz, este encuentro, como bien lo dijo también Marcelo y la Universidad de San Isidro, el doctor Enrique del Percio, Mariana, está enmarcado en estos diálogos que promovemos desde la diplomatura universitaria. Contanos un poquito de qué se trata y para quienes estén interesados también pueden recibir algún tipo de información. Claro, acá les muestro la información completa. Organizamos esta clase abierta en el marco de la diplomatura universitaria en Evangelios con orientación en animación bíblica pastoral. Y bueno, es esta propuesta de fundamentar nuestro compromiso misionero y fundamentar toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios, ¿no? Como nos dice el documento de Aparecida. Y bueno, esta diplomatura propone partir de los evangelios, de los 4 evangelios, y ayuda a interpretarlos y motiva, bueno, de alguna manera a la interiorización personal de la fe para luego aplicarla en la acción pastoral, ¿no? Que cada uno realice. Por eso decimos que es con orientación en animación bíblica pastoral, porque de la vivencia y de la profundización de los evangelios luego aprendemos el método de la lectura orante como acercamiento, como lo propone Evangelii Gaudium, y luego para aplicarlo en nuestras pastorales. La diplomatura tiene 2 cursos, tiene una duración de 8 meses. El primer curso es sobre los evangelios sinópticos, de abril a julio. Y ahora, a partir de agosto, estamos comenzando el Evangelio de Juan, que es desde agosto hasta noviembre. Y bueno, las personas que se incorporaron ahora, a partir de agosto, terminan la diplomatura en el 2022, el tramo de los evangelios sinópticos. La modalidad es toda online, y bueno, los informes es en este mail que ponemos en pantalla, capacitación@uci.edu.ar, y un WhatsApp de contacto que es 11 68 58 26 52. En el chat yo adjunté esta presentación para que ustedes tengan las citas bíblicas que presentó el licenciado Marcelo, y para los que les interesan estos datos de la diplomatura, para que tengan todos los contactos. Qué gusto escucharte, Marcelo, qué alegría que esto nace de una búsqueda personal, de tu experiencia también como profesional, y escuchar gente, y escuchar razones, y escuchar peleas, y escuchar cosas que son sin razones, que terminan mal, lamentablemente,
que nos dé esta educación a nosotros para mejorar nuestro nivel de diálogo y nuestra capacidad de ser humanos como somos. Decía en un momento el ejemplo de las abejitas, ¿no? Que son capaces de andar por todos lados y sacar y enriquecer, y no le importa si la flor es roja, verde, azul o amarilla. Va a lo sustantivo y nutre a la próxima generación. Ojalá que nosotros seamos también así como estas abejitas y seamos capaces de establecer este diálogo. Mariana Barreiro, estás con nosotros, no sé si escuchándonos. Sí, estoy acá, por supuesto. Bueno, sumarme al agradecimiento en nombre de la universidad y, por supuesto, a todo el trabajo hecho y dejar abierta la puerta para cualquier otro encuentro de esta índole y subrayar una vez más la importancia del diálogo. Del diálogo fecundo, como tan claramente nos explicaba Marcelo durante su exposición, y ese es el propósito justamente de estos encuentros, porque en definitiva somos todos hermanos y, como en todas las familias, hay discusiones, hay diferencias, pero en base al amor tenemos que encontrar puntos de encuentro, más allá de todas las dificultades que el mundo nos está poniendo día a día, ¿no? El calentamiento global que mencionaba Marcelo, bueno, la pandemia ni qué hablar, todas las pruebas que esto nos implica, y también frente a estas dificultades nos damos cuenta que más allá del lugar en donde estemos, quiero aprovechar esta referencia para agradecerle a todos los amigos que se han sumado desde distintas partes del mundo. Parece ambicioso, pero es cierto. Hay gente de distintos lugares, así que, bueno, más allá de donde estemos cada uno de nosotros, estamos atravesando momentos difíciles, sin duda. Y bueno, ahí ponen en el chat México justamente, pero de tantos otros lugares, es importante frenar, detenernos un ratito para escucharnos y descubrirnos también, como decía Marcelo, en la escucha con el otro. Muchísimas gracias a todos, especialmente a nuestro expositor. Ha sido un lujo contar con la presencia suya esta noche acá en este encuentro entre la Universidad de San Isidro y San Pablo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo. El gusto de encontrarnos y saludarnos con el saludo de la paz, mientras escuchamos a Mijal, que nos acompaña y nos anima a que los ángeles también vengan para nosotros. Chau, chau.